Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia, hoy Kaliningrado, Rusia. Esta ciudad, un importante centro de comercio y educación en la región, sería tanto el lugar de su nacimiento como de su muerte. Contexto familiar y educación inicial. Kant nació en una familia modesta de origen pietista. Su padre, Johann Georg Kant, era un artesano fabricante de correas, y su madre, Anna Regina Reuter, se dedicaba al hogar. La formación religiosa pietista de su madre influyó profundamente en Kant, inculcándole una ética de trabajo, moralidad y devoción a la verdad. Asistió a la escuela local, el Collegium Fridericianum, donde recibió una educación rigurosa centrada en las lenguas clásicas y la religión. Formación académica y carrera. Estudios en la Universidad de Königsberg. En 1740, a los 16 años, Kant ingresó en la Universidad de Königsberg, Albertina, para estudiar filosofía, matemáticas y ciencias naturales. Aquí, estuvo bajo la influencia del racionalismo de Christian Wolff y las ideas de Gottfried Wilhelm Leibniz, dos de los filósofos más destacados de la época. Kant también mostró un interés temprano por la física de Isaac Newton, que marcaría profundamente su pensamiento filosófico posterior. ¿Influencias tempranas y primeras publicaciones? Durante sus años como estudiante y en los primeros años de su carrera, Kant fue influenciado por las obras de David Hume, cuyas ideas escépticas sobre la causalidad y el empirismo despertaron a Kant de su sueño dogmático. Publicó varios trabajos menores en estos años, incluyendo Pensamientos sobre el verdadero valor de las fuerzas vivas, 1747, donde trató temas de física y filosofía natural. Vida profesional. Carrera como profesor universitario y sus contribuciones académicas. Tras completar sus estudios, Kant trabajó como tutor privado antes de obtener finalmente un puesto en la Universidad de Königsberg. En 1770, fue nombrado profesor de lógica y metafísica. Durante su carrera académica, Kant impartió cursos sobre una amplia gama de temas, incluyendo matemáticas, geografía, física y antropología, además de filosofía. Su dedicación a la enseñanza y su capacidad para atraer y retener la atención de sus estudiantes le hicieron muy respetado. Vida personal y hábitos cotidianos. Kant es conocido por su vida extremadamente rutinaria. Llevaba una existencia ordenada y predecible, se levantaba a las 5 de la mañana, daba clases y escribía durante el día, y paseaba a la misma hora cada tarde. Su rutina era tan precisa que se dice que los vecinos podían ajustar sus relojes según su paseo diario. Kant nunca se casó y vivió una vida modesta, dedicada enteramente a la academia y la reflexión filosófica. Logros principales. Teoría del conocimiento. Explicación de la Crítica de la razón pura. Publicada en 1781, Crítica de la razón pura es una de las obras más importantes de Kant y una piedra angular en la filosofía moderna. En esta obra, Kant se propone investigar los límites y capacidades de la razón humana. Su objetivo es resolver la disputa entre el racionalismo y el empirismo, proponiendo que aunque todo conocimiento comienza con la experiencia, no todo proviene de ella. Kant introduce la idea de que nuestra mente tiene una estructura que moldea cómo percibimos el mundo. Conceptos clave: a priori / a posteriori, fenómeno / noumeno. A priori / a posteriori. A priori, conocimiento independiente de la experiencia, EJ, las matemáticas y la lógica. A posteriori, conocimiento dependiente de la experiencia, EJ, las ciencias empíricas. Fenómeno / noumeno. Fenómeno, el mundo tal como lo percibimos y experimentamos, filtrado por nuestras categorías mentales. Noumeno, la realidad en sí misma, independiente de nuestra percepción, que Kant sostiene que es incognoscible. Ética y moral. Crítica de la razón práctica y la ética deontológica. En su Crítica de la razón práctica, 1788, Kant traslada su investigación al ámbito de la ética. Aquí, argumenta que la moralidad no se basa en los resultados de las acciones, como en el utilitarismo, sino en la intención detrás de ellas. Esta perspectiva se conoce como ética deontológica. Según Kant, las acciones son moralmente correctas si se realizan por deber y conforme a una ley moral universal. ¿El imperativo categórico y su importancia? El imperativo categórico es el principio central de la ética kantiana. Kant formula varios enunciados del imperativo categórico, pero uno de los más conocidos es: actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en una ley universal.
Esto significa que antes de actuar, uno debe considerar si la regla que guía su acción podría ser aplicada universalmente sin contradicción. Este concepto ha tenido un impacto profundo en la ética moderna, destacando la importancia de la intención y la universalizabilidad en los juicios morales. Estas ideas no solo redefinieron la filosofía en su tiempo, sino que continúan influyendo en debates contemporáneos sobre moralidad, epistemología y la naturaleza de la razón humana. Principales obras. Crítica de la razón pura, 1781. Estructura y objetivos de la obra. La crítica de la razón pura está dividida en dos partes principales, la doctrina trascendental de los elementos y la doctrina trascendental del método. En la primera parte, Kant examina cómo los sentidos y la mente humana contribuyen al conocimiento. Desarrolla sus conceptos de espacio y tiempo como formas de intuición a priori y presenta las categorías del entendimiento, que son conceptos puros mediante los cuales estructuramos nuestra experiencia. El objetivo principal de esta obra es investigar las condiciones de posibilidad del conocimiento humano y establecer los límites de la razón pura, es decir, la capacidad de conocer sin recurrir a la experiencia. Impacto en la filosofía y en la teoría del conocimiento. La crítica de la razón pura revolucionó la filosofía al introducir el idealismo trascendental, que sostiene que nuestra experiencia del mundo está mediada por estructuras mentales. Este enfoque sentó las bases para la filosofía moderna, influyendo en pensadores como Hegel, Fichte y Schelling, y estableciendo una nueva agenda para la epistemología y la metafísica. Crítica de la razón práctica, 1788. Desarrollo de su teoría ética. En la crítica de la razón práctica, Kant aplica su enfoque trascendental al ámbito de la moralidad. Aquí, argumenta que la razón práctica, la razón aplicada a la acción, es fundamental para la moralidad. Kant sostiene que la moralidad no se basa en la experiencia o en los resultados de las acciones, sino en principios a priori que la razón práctica puede discernir. Importancia del imperativo categórico. El concepto central de esta obra es el imperativo categórico, una ley moral universal que Kant formula de varias maneras. La más conocida es, actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en una ley universal. Este principio se convirtió en un pilar de la ética deontológica y ha influido enormemente en la filosofía moral, subrayando la importancia de la intención y la universalidad en los juicios éticos. Crítica del juicio, 1790. Conexión entre la naturaleza y la libertad. La crítica del juicio intenta resolver una aparente contradicción entre los dos ámbitos de la filosofía kantiana, el mundo natural, gobernado por leyes causales, y el mundo de la libertad, donde opera la moralidad. Kant propone que el juicio reflexionante, el proceso de encontrar propósito y orden en la naturaleza, actúa como un puente entre estos dos mundos. Estética y teleología. La obra se divide en dos partes, la crítica del juicio estético y la crítica del juicio teleológico. En la primera, Kant examina el concepto de lo bello y lo sublime, argumentando que el juicio estético es desinteresado y universal. En la segunda, Kant discute la teleología, o el estudio de los fines y propósitos en la naturaleza, sugiriendo que podemos ver la naturaleza como si tuviera propósitos, aunque no podamos afirmar que realmente los tenga. Esta obra ha sido fundamental para la estética y ha influido en la filosofía de la biología y la ecología. Estas tres críticas forman el núcleo del sistema filosófico de Kant, proporcionando una comprensión integral de la razón humana en sus diferentes dimensiones, teórica, práctica y estética. Repercusiones modernas. Influencia en la filosofía contemporánea. Impacto en filósofos posteriores como Hegel, Nietzsche y Heidegger. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel desarrolló su sistema filosófico en parte como una respuesta a Kant. Hegel adoptó y transformó las ideas kantianas sobre la dialéctica y la estructura del conocimiento, criticando y expandiendo el concepto de síntesis. Nietzsche, Friedrich Nietzsche fue crítico con el moralismo kantiano y el concepto del imperativo categórico, pero su filosofía sobre la voluntad de poder y la crítica de la moral convencional pueden considerarse, en parte, una reacción a Kant. Heidegger, Martin Heidegger dedicó gran parte de su trabajo a interpretar y criticar a Kant, especialmente en Kant y el problema de la metafísica. Heidegger apreciaba la crítica de la razón pura como un esfuerzo para delimitar los límites de la metafísica. Relevancia en la filosofía analítica y continental. Filosofía analítica. Las ideas de Kant sobre la estructura del conocimiento y los límites de la razón han influido en la epistemología y la filosofía del lenguaje en la tradición analítica.
Su insistencia en los juicios sintéticos a priori ha sido tema de debate y desarrollo. Filosofía continental. En la tradición continental, Kant es visto como un precursor de muchas corrientes filosóficas, desde el existencialismo hasta la fenomenología. Su influencia es evidente en figuras como Merleau-Ponty y Sartre, quienes exploraron la relación entre percepción y existencia. Aplicaciones en otras disciplinas. Influencia en la teoría política, el derecho y la ética. Teoría política. Las ideas kantianas sobre la autonomía y la dignidad humana han sido fundamentales para el desarrollo del liberalismo político y la teoría de los derechos humanos. Su concepción de la paz perpetua ha influido en teorías contemporáneas de relaciones internacionales. Derecho. En el ámbito legal, los principios de Kant han sido aplicados a la teoría de la justicia y el derecho internacional. Su noción de que los individuos deben ser tratados como fines en sí mismos es un fundamento clave en la ética de la justicia. Ética. La ética deontológica de Kant sigue siendo una referencia principal en los debates sobre moralidad. Su imperativo categórico se utiliza para evaluar la moralidad de acciones en contextos contemporáneos, como la bioética y la ética empresarial. Relevancia en debates modernos sobre moralidad y racionalidad. Kant ha tenido un impacto duradero en los debates sobre el papel de la razón en la moralidad. Su insistencia en que la moralidad debe ser universal y basada en la razón pura sigue siendo un punto de referencia en la filosofía moral contemporánea. Sus ideas son fundamentales en la discusión sobre la ética del deber frente a la ética de las consecuencias. Percepción popular. ¿Cómo se enseña y se percibe a Kant hoy en día? Kant es una figura central en los currículos de filosofía en universidades de todo el mundo. Sus obras se estudian no solo en cursos de filosofía, sino también en estudios de derecho, ciencia política y ética. Su influencia se percibe en la formación básica de muchos campos académicos, donde sus ideas son vistas como una base para el pensamiento crítico y la reflexión ética. Representaciones en la cultura popular y la educación. Kant ha sido mencionado y referenciado en diversas formas de cultura popular, desde literatura y cine hasta debates intelectuales y programas de televisión. Aunque sus ideas son complejas, han sido simplificadas y discutidas en contextos más accesibles para el público en general. Su imagen de pensador riguroso y sistemático contribuye a su legado como uno de los filósofos más importantes de la historia. En este vídeo, exploramos la vida y los logros de Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la historia. Comenzamos con su biografía, desde sus primeros años en Königsberg, pasando por su formación académica y carrera profesional, hasta sus contribuciones como profesor y pensador. Luego, discutimos sus principales logros en la teoría del conocimiento, destacando la crítica de la razón pura, así como su ética deontológica presentada en la crítica de la razón práctica y sus ideas sobre estética y teleología en la crítica del juicio. También analizamos las repercusiones modernas de sus ideas, su influencia en filósofos contemporáneos, su impacto en diversas disciplinas y cómo se percibe su legado hoy en día. Reflexión sobre la importancia de estudiar a Kant hoy en día. Estudiar a Kant es crucial porque sus ideas siguen siendo relevantes y aplicables en muchos contextos contemporáneos. Su insistencia en la universalidad y la racionalidad de la moralidad proporciona un marco ético robusto que sigue siendo útil para abordar problemas modernos. Además, sus conceptos sobre el conocimiento y la percepción continúan influyendo en la epistemología y la ciencia. Kant nos desafía a pensar críticamente sobre nuestras creencias y valores, fomentando un pensamiento profundo y una reflexión ética que son esenciales en el mundo de hoy. Nos encantaría saber lo que piensas sobre Kant y sus ideas. ¿Hay alguna obra o concepto de Kant que les haya impresionado particularmente? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderse nuestros futuros vídeos. Gracias por su apoyo y por acompañarnos en este viaje filosófico.